Hombre, y llegó la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Cuando grabamos este episodio, ha arrancado recientemente la Feria del Libro. Y estamos emocionados porque ese es un espacio interesante. A nosotros nos gusta pasar por la feria, nos gusta recorrer allá los stands, nos gusta curiosear, nos gustan los libros de 5,000 pesos y nos gustan las otras ediciones especiales. Nos gusta irnos de feria, don Miguel, pero porque allá también hay un stand de Club Colombia que disfrutamos mucho para ir a echar cerveza. Claro, de hecho, pues para mí la feria, como buen pueblerino, como buen habitante del exterior de Bogotá, era la fiesta, ¿no? Era tantos libros reunidos, para alguien donde casi no había librerías, era un paraíso, pero donde me gastaba gran parte de mis recursos librescos eran precisamente en el stand de las cervezas. ¿Por qué nos sigue gustando la Feria del Libro, Luis Carlos? Uy, para mí es un rito sagrado. Alguna vez alguien había dicho aquí, creo que fue el viejo Víctor, como una peregrinación a Medina, a la Meca, a todas esas ciudades sagradas. Para mí la peregrinación de cada año es a la Feria del Libro. No importa el nivel que tengan, no importa los invitados, pero hay algo que para mí es absolutamente especial, estar rodeados de libros. Yo me acuerdo, Víctor Manuel, yo que defiendo, amo y odio mi oficio, pero una vez un periodista haciendo una nota para City TV dijo que el invitado especial era Roberto Bolaño y puso una imagen de Chespirito para la referencia. Es folclore, es literatura, es arte, es poesía, sí, es realmente lo que la feria engendra en su interior. Y para mí, aunque no me lo han preguntado porque es importante, es que ese es la época o el lugar donde nació o donde nacieron los iletrados, ¿no? Eso me parece sumamente importante de la Feria del Libro y encontrarse con gente, ¿no? Eso me gusta muchísimo. Ahí vea, la feria tiene su magia, le sacó hasta el lado sensible a Víctor Manuel. ¿Quién diría? Él nunca se ha sentido ni orgulloso ni bien de ser parte de esto, ¿no? Es la primera vez que le escucho decir como que algún recuerdo emotivo tiene con nosotros. Pues bien, este es un episodio bonus track, episodio especial dedicado a la Feria Internacional del Libro de Bogotá en esto que se llama Los Iletrados, gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas. Y ahí vamos a estar nosotros en la Feria del Libro de Bogotá. Ojo porque vamos a tener contenido especial, ¿no? Aparte de estos bonus track, vamos a hacer algunos videos, vamos a estar hablando con la gente. Parece que vamos a tener un par de presentaciones, estén pendientes de las redes porque ahí vamos a estar comunicándoles la fecha, la hora, el lugar exacto de la feria donde vamos a poder encontrarnos con ustedes, los oyentes y las personas que nos apoyan muy amablemente en Los Iletrados. Esas redes sociales son Instagram, por ejemplo, donde nos encuentran como Los Iletrados Podcast. También estamos ahí conversando en YouTube, porque en las publicaciones que hace Miguel, ahí ustedes en los episodios pueden comentar y nosotros les contestamos, y lo mismo en Spotify, que ahí también ya está la posibilidad para que podamos nosotros encontrarnos y conversar un poquito. Este episodio arranca entonces con la Filbo, y el primer turno se lo ha pedido el señor Luis Carlos Pacheco. ¿Qué de la Filbo este año usted va a amplificar para su lectura, señor? ¿Cómo le va? Andrés, viejo Víctor, compa y Miguel, es que fíjense que el invitado de la Feria del Libro de este año, el país invitado de honor, es la India. Y a mí me parece menester recordar la importancia de la India a nivel literario. Fíjense te amo, Lucho. Nombres. Me hace menester, qué lindo. Te amo, abuelo. No, es que fíjese estos títulos. Están a la altura de la Ilíada, la Odisea. Entonces, el Mahabharata, el Ramayana, esos grandes nombres literarios como el Valmiki, que tal vez hoy en día no los leemos mucho, pero son los, gracias por el término, los abuelos, los tatarabuelos de la literatura que hoy consumimos, que hoy nos gusta. Fíjense que muchos de esos cuentos de relatos orales de la antigua India, de países cercanos como Pakistán, pero sobre todo de la India, incluso tienen una gran influencia en Las Mil y Una Noches, que todos amamos, y esos grandes relatos. Y de Las Mil y Una Noches, pues siguió el influjo hacia esos grandes cuentos, sobre todo esos cuentos que hoy consideramos infantiles, como de los hermanos Grimm, de Hans
Hans Christian Andersen, de Charles Perrault. Entonces yo, para rendir un homenaje a esa tradición, quiero empezar con un cuento tradicional de la India. Y sin olvidar el libro que estoy convencido que más le gusta a todos ustedes. A usted, Andrés, sobre todo al viejo Víctor, sobre todo porque es un joven eterno, y al compay Miguel, el Kama Sutra. Yo lo tengo ahí, hombre. Yo lo tengo bajo la almohada. Los grandes sí, por supuesto. libros de la tradición literaria Pero india. Andrés tiene la versión esa hecha con fotos porno de los 80. Yo tengo el Kama Sutra con la cara de Chuck Norris y esas. Pero bueno, no se emocionen que no vamos con un texto del Kama Sutra. ¿Qué va a leer, viejo? Antes de que sigamos diciendo pendejadas. Bueno, este es un cuento clásico de una compilación que se llama Océano de las Narraciones. Es un libro escrito por allá entre el año 1063 y 1082. Fíjese cómo es de viejo. Pero nos da una idea de esa tradición, sobre todo en la narrativa breve de la India. Y se titula El Brahman Haricharman. Los iletrados. En un pueblo vivía un brahman llamado Haricharman. Era tan tonto como pobre, y no sabiendo de qué sustentarse, se encontraba en una situación muy apurada, tanto más cuanto que poseía demasiados hijos pequeños, en castigo por las malas acciones cometidas en una existencia anterior. Al fin, no le quedó más recurso que irse por el mundo a mendigar con su familia. Un día llegó a una ciudad y se fue a casa de un rico propietario que se llamaba Estuladatta. Entró a su servicio, acomodándose en las cercanías de su casa. Su mujer servía a Estuladatta como criada y su hijo como pastor de los bueyes y del resto del ganado. Un día se iban a celebrar las bodas de la hija de su señor, y la casa era un hormiguero de convidados que habían llegado a bandadas. Haricharman se alegraba mucho por anticipado, pensando que en esta ocasión él y los suyos podrían hartarse de manteca, carne y otras buenas cosas. Pero nadie se ocupó de él, y al llegar la noche no había probado bocado. Entonces le dijo perplejo a su mujer: mi pobreza y mi tontería son la causa de que aquí no se ocupen de mí. Es necesario emplear una astucia y hacer ver que soy un hombre inteligente. Entonces, seguramente el señor Estuladatta me tratará con particular respeto. Tan pronto como se te presente ocasión, dile pues que yo poseo un saber sobrehumano. Así le habló a su mujer, puso en tensión su inteligencia, y cuando todo el mundo dormía, robó de la cuadra de Estuladatta el caballo del novio. Se lo llevó bastante lejos, dejándolo en un escondite seguro, y cuando a la mañana siguiente los invitados de la boda buscaron el caballo, todas sus pesquisas resultaron vanas. No se le encontraba por ninguna parte. Estuladatta estaba muy disgustado por ese mal augurio y buscaba al ladrón del caballo. En esto se le acercó la mujer de Haricharman y le dijo: ¿por qué no le preguntáis a mi marido? No solo es muy inteligente, sino que entiende de astrología y de otras altas ciencias, y de seguro os devolverá el caballo. Al oír esto, Estuladatta dio enseguida la orden de que se le presentase Haricharman. Este le dijo: ayer te has olvidado de mí, y hoy te han robado el caballo, ¿te acuerdas? Su señor le pidió que le perdonase su olvido y le dijese quién había robado el caballo. Haricharman hizo como si entendiese algo de la cosa, se puso a trazar líneas y dijo al mismo tiempo: en la linde de la ciudad, precisamente al sur de aquí, lo han escondido los bribones. Corred cuanto podáis, traed al caballo antes de que se haga de noche, y los ladrones lo saquen de su escondite y se lo lleven. Ante esta orden, salieron corriendo una porción de gentes a buscarlo, y no pasó mucho tiempo sin que lo hallaran y lo trajeran, tributando todos grandes elogios a la sabiduría de Haricharman. Desde entonces, todo el mundo quedó convencido de que el brahman estaba en posesión de un saber elevado, y desde aquel momento Haricharman vivió en medio del mayor bienestar, respetado de las gentes y alabado por Estuladatta. Pasaron los días. En esto se le ocurrió a un ladrón robar en las estancias interiores del palacio del rey una porción de oro, piedras preciosas y otros objetos de valor. No pudo hallarse al ladrón, y como Haricharman era famoso por su saber sobrehumano, el rey lo mandó llamar. Viéndose ante el rey, trató de ganar tiempo y dijo: mañana lo descubriré. Entonces el rey mandó que lo encerrasen en una habitación y lo vigilasen bien, por lo cual su saber sobrehumano le resultó muy incómodo.
En el palacio del rey vivía una doncella llamada Lengua, que era la que juntamente con su hermano había robado de la estancia interior los objetos preciosos. Por la noche se deslizó hasta la habitación en que estaba Harisharman y, llena de curiosidad, aplicó el oído a la cerradura, pues le daba miedo el gran saber del Brahman. En ese momento, precisamente, se encontraba solo Harisharman y apostrofaba su propia lengua, que falsamente le había atribuido gran sabiduría, exclamando: ¿por qué has hecho esto, oh lengua, en tu afán de placeres? Bribona, ahora pagarás las consecuencias de tu culpa. Al oír estas palabras, la doncella, que se llamaba Lengua, se asustó y pensó: ese hombre tan sabio me ha descubierto. Y por una astucia se procuró entrada en la habitación. Una vez dentro, se precipitó a los pies del charlatán y le dijo: yo soy Brahman, la lengua en quien tú has reconocido a la ladrona. Lo robado lo he puesto detrás de este edificio y lo he escondido bajo el granado del jardín. Toma el oro que me he guardado. No es mucho, desgraciadamente, pero ten compasión de mí. Al oír esto, Harisharman se puso muy serio y le dijo: todo me es conocido, el pasado, el futuro y el presente. Sin embargo, no te denunciaré, desdichada mujer, ya que imploras mi protección. Vete, pero dame en cambio lo que te haya quedado. La doncella lo prometió y desapareció a toda prisa. Harisharman se quedó muy asombrado y pensó: cuando nos es favorable el destino, realiza en un instante lo imposible. Ya la perdición llamaba a mi puerta cuando, apenas puedo creerlo, se han cumplido mis deseos. Empiezo a injuriar a mi lengua y la ladrona, que se llama Lengua, aparece ante mí. Los pecados más ocultos salen a la luz, y es naturalmente el temor quien lo hace. Sumergido en sus pensamientos, pasó alegremente la noche en su habitación. A la mañana siguiente, fingiendo una profunda sabiduría, condujo al rey al jardín, en el lugar designado, y le entregó el tesoro que allí yacía sepultado, diciendo que el ladrón había huido, llevándose una parte del mismo. El rey se puso muy contento, y ya se disponía a concederle señorío sobre unos pueblos, cuando el canciller le susurró al oído: ¿cómo puede llegar un hombre sin estudios a semejante sabiduría? La cosa tiene un aspecto sospechoso y parece fundada en inteligencias con los bribones. Pruebe su majestad otra vez. Entonces se le ocurrió al rey la idea de que trajesen un puchero nuevo, tapado y con una rana dentro. Y le dijo a Harisharman: si sabes qué es lo que contiene este puchero, te compensaré con largueza, Brahman. Al oír esto, el Brahman pensó que se había acabado su poder, pero de pronto le pasó por la imaginación que, cuando era todavía niño, su padre le llamaba por broma ranita, y el que preside los destinos de los hombres le sugirió el pensamiento de emplear esta palabra al prorrumpir en lamentaciones. No podías imaginar, pobre ranita, que de pronto sería tu perdición un puchero sin que pudieras remediarlo. Cuando los presentes supieron de qué se trataba, fue generar la alegría y dijeron: ¡qué maravillosa sabiduría la de este hombre! Hasta lo de la rana ha averiguado. El rey quedó convencido de que el saber de Harisharman provenía de lo alto, y en su alegría le concedió varios pueblos junto con oro, sombrilla, a caballo y coche. Un momento había bastado para hacer de Harisharman un hombre que igualaba en poder y dignidad a un príncipe. Al que posee un tesoro de buenas obras, el destino no le regala más que buenas cosas. Ahí lo tiene. Si hay una, como decía ahora el buen Luca, un germen, diría también él, de los cuentos de los hermanos Grimm. Ahí vemos castillos, princesas, bribones e incluso, don Víctor, una cosa ahí como de la picaresca. Este personaje que por su astucia o su buena suerte o lo que sea, pues logra cambiar su destino y su vida, ¿no? Lo maravilloso de estos cuentos justamente es que conservan una estructura muy parecida, muy similar. Por ejemplo, esta es exactamente la misma historia del sastrecillo valiente. El sastrecillo valiente lo encierran, le empiezan a hacer pruebas, al final el rey se asusta porque piensa que es tan poderoso que le puede llegar a quitar un reino, y son las casualidades, o lo que llamarían los escritores los deus ex machina, ¿sí? Los que lo salvan. Entonces aparece algo que justamente le salva. En este caso le meten la rana a la sopa y él justamente le decían ranita, y ahora sí, ranita, te vas a morir. Lo de la lengua. Y sin embargo siguen cautivando la imaginación de las personas. A mí lo que me parece es que las soluciones a veces parecen tan mecánicas y tan facilistas, pero están construidos de una forma en que algo te evoca por dentro, algo de tu infancia muy profunda te la mueve, que lleva a que tú creas y disfrutes. Que sea como uno el cuento, buenísimo. Exacto, ¿no? Que sea buenísimo. Me gusta esto que dice Víctor sobre como
como si estos textos rescataran algo de la infancia, porque efectivamente son textos de enseñanza, ¿cierto? Tiene como ese detallito de acá se está diciendo algo que uno debe aprender a partir de este cuento, hay una moraleja, digámoslo así, o una enseñanza. Y eso también, pues, nos lleva a esos cuentos que nos leían de niños, ¿no? Claro. Y eso es muy bonito. Pero también algo que yo sentía mucho era las 1001 noches, ¿no? Lo que decían ahorita, como que ahí están las bases. Y es que sí, yo sentía como un cuento de todos los cuentos así, las 1001 noches, que pasan esta cosa, que ojo, que recordé tal cosa y pasó esta casualidad, el Deus Machina salvándolo a uno de alguna cosa sorprendente, el rey que le pasa esta cosa, bueno, las 1001 noches puras. Fíjese, compa y Migue, que justo como lo dice el viejo Víctor, esa estructura clásica del cuento que hace que dentro del cuento alguien deba cumplir una prueba, pero cuando se va a cumplir esa prueba, antes de cumplirla, debe cumplir otra y otra y otra, como una especie de muñequitas rusas. Sí, exacto. Que hay un texto dentro del otro. Toda esa es la estructura que nos envuelve y que nos gusta muchísimo de las 1001 noches, que como usted lo dice, después aparecen los hermanos Grimm y en todos estos, y en las fábulas que incluso algunas llegan hasta nuestros días, y hay fabulistas que son más o menos cercanos en el tiempo a nosotros, o sea, el mismo Rafael Pombo, aunque ahí ya sean los protagonistas absolutamente animales, pero más o menos conservan ese encanto, es decir, esa infancia de la humanidad entera. Y mire que muy a propósito de lo que está sucediendo, de los acontecimientos del mundo, lo que nos demuestra en esta clase de cuentos es que la cultura no empezó con Estados Unidos. La cultura empieza con lo que hoy es el Imperio Persa, pero también lo que fue la India en su momento, ¿no? Y cómo estas narraciones, uno se pregunta, pero ¿por qué pueden estar tan interconectadas estas estructuras? Claro, es que las rutas comerciales no solo eran para, no sé, mercancías, mercancías, sino historias. Conocimiento, el que se movilizaba, el que se comunicaba también ahí. Pues. Estos relatos vienen desde Irak, por ejemplo, cruzan todo el camino pues de la sal, de las especias y se vuelve como una sola voz, ¿no? Eso Fíjense es muy bello. Cómo esto que estamos ahora conversando es interesante en la medida en la que, por ejemplo, una de las cosas, y uno podrá encontrarle muchas situaciones por mejorar a la Filbo, pero pues una de ellas es, por ejemplo, que nos tengan hablando en este momento de la India y de la cultura de la India, porque sí, efectivamente siempre hay un país invitado y hay un acercamiento, ¿no? Así sea un poco superficial en ocasiones, pero pues nos permite al menos empezar a conocer estas historias y a ahondar un poco más en algunas de esas expresiones culturales. Lo digo porque, pues, el otro día le dije a Miguel, oiga, Miguel, es que estamos con esta vaina de la India, ¿por qué no ponemos una canción de la India? Y pues me llamó mucho la atención que la recomendación que me hizo Miguel fue esta. Y esta es la parte favorita de Miguel, escucha eso. Y yo, pero Miguel, yo no sé, Miguel, de repente no hay otra vaina. Y él dijo, no, esta parte me encanta. Mira. Y yo, bueno. Andrés, pero ya estaban en alto estado de beodez. Porque... Ya, sí, ya estaba. Yo pues incluso pues sentí esto como una insinuación, ¿no? Porque pues... Pero, en serio, muchas personas, por ejemplo, encuentran aquí como un referente de la música de la India y no puede estar más lejos de ese tema. Estamos escuchando un tipo que se llama Tarkan, es alemán y que canta música que tiene una influencia turca. O sea, esto es una cosa que viene de otra vaina. Pero pues a Miguel le encanta y yo digo, bueno, a él le fascina esta vaina, mira. Y la parte favorita de él siempre va a ser... No hay nadie de locos, pero bueno, es una buena oportunidad, Miguel, para que yo le pueda a usted compartir realmente expresiones de la India. Y estuve leyendo un poquito, ¿no?, sobre la música de la India. Aquí ya tenemos nosotros algunos elementos y me encontré, por ejemplo, que la música de la India tiene una influencia y una conexión con los Vedas, ¿no? La música de la India es música védica. Recuerden ustedes que los Vedas pues son los textos sagrados más antiguos que tiene el hinduismo.
se compusieron en sánscrito, que es una lengua muerta, ¿no? Ya no hay alguien que hable el sánscrito. Y lo hicieron. Mecho fue educado. Yo lo estaba leyendo, yo iba a ir traduciendo en simultáneo ese texto. La cartilla Nacho de Luca estaba en sánscrito. Sí. Y viene de la época, porque si no estoy mal, el texto que acabaste de leer, Luca, venía del 1500 y péguele, ¿verdad? De 1066, entre 1066 y 1083, más o menos, sí. Los textos védicos se compusieron entre el 500 y el 1500 antes de Cristo en la antigua India. Aquí estamos escuchando la cítara, ¿no? O la cítara, que le llaman también, que es la cuerda, pero está el sarod, que es otra cuerda, otro tipo de instrumento de cuerda, que es una cuerda frotada, esta no es una cuerda pulsada como ocurre con la cítara, y está el bansuri, que es una flauta de bambú. Son los elementos o los instrumentos mejor característicos que tiene la música de la India. No es Tarkan, Miguel. Disfrute esto, un poquito. Eso es tener sabor, o sea, si Víctor baila esto, haz la cuenta, o sea. Deberían estar aquí en la cabina nuestros oyentes, esa sensualidad india que tiene para bailar. El ocho brazos, me dicen cuando danzo. En Cali, cuando llega allá a la calle del pecado, le dicen Ganesha. Bueno, ahí tienen un poquito, hombre, ojalá. Bueno, no, esto es música como de 1500, yo no creo que esto tenga derechos de autor, hermano, porque no nos va a joder Spotify. La de Miguel tal vez sí, por ahí nos pueden regañar. Bueno, ahí nos vamos a acercar un poquito a esta cultura. Me ha gustado mucho. Oiga, uno de los elementos, no quiero dejar de decirlo, muñeco, es que la música de la India tiene un elemento que a mí me gusta mucho, que es la improvisación. Estas no son músicas necesariamente escritas o necesariamente que lleguen ahí con una partitura, con un camino por recorrer, sino que se empieza a hacer un camino de experimentación porque está muy conectada con la meditación. Eso me gustó mucho, porque claro, uno generalmente relaciona, Luca, la improvisación con el jazz, por ejemplo, pero ya estamos hablando obviamente de algo mucho más contemporáneo a una expresión cultural que data de siglos, ¿no? Oiga, Andrés, algo que nos gusta mucho a nosotros, la improvisación. Seríamos un éxito si nuestro podcast fuese en la India. Improvisación reina aquí. No hay nada mejor preparado que una buena improvisación, lo escuché el otro día. Bueno, vamos a seguir leyendo, jóvenes. A mí me gusta esta vaina. Yo debería poner esto cada vez que ustedes me sacan la piedra. Me tranquiliza. Yo como que ya no los odio tanto. Yo ya... Cuando de repente lleguemos acá a grabar y hay incienso. Lleno de humo. El ayurvedo. Muñeco, siente tú. ¿Me quieres sentir en tu interior? Qué bonito suena esto. Bueno, vamos a... Ya, me cambió el ánimo. Ya Víctor Manuel no me va a sacar la piedra. Me conecté con mi yo interior. ¿Qué vas a leer, muñeco, para nosotros en este episodio de Los Iletrados? Bueno, fíjese usted, Andrés, que yo pensaba un poco cuando usted ahora nos decía como todos esos referentes que podemos tener alrededor de la India, ¿no? Lucho, por ejemplo, debe conocer bastante de alimentos y comidas de la India. Miguel. Especias, ¿no? Hay un montón. Miguel conoce de las especias, seguramente. Pero en realidad, fíjese usted que son conocimientos adquiridos a través de la televisión o de los clichés o de Indiana Jones, ¿no? De esos rituales que te sacan el corazón sin usar cuchillos. Bueno, pero en realidad no son sino eso, clichés, imágenes. En mi caso, por ejemplo, una figura fundamental de la India, a través del cual pues yo conocí un poco o creía conocer un poco de eso, que era la Madre Teresa de Calcuta. En mi casa, bueno, no en mi casa, pero sí en la de una tía, estaba un cuadro gigante de la Madre Teresa de Calcuta. Sor Teresa, ¿no? Sor Teresa. Ahora Santa Teresa de Calcuta. Santa Teresa de Calcuta, sí, con Wojtyla. Wojtyla es que era Wojtyla. Carol Wojtyla, Juan Pablo II. Juan Pablo II, exactamente. Y claro, uno veía esta adorable viejecita,
tierna, Con los casi pobres. que una abuela, Claro. y con los pobres, siempre entre los pobres, y uno se imaginaba, pues viniendo de una cultura tan católica como la nuestra, que esta señora era una santa, ¿no? ¿Y Pero no? resulta que con el tiempo, Andrés, ya uno conociendo más cosas y leyendo ya un poco más, encontré un texto sobre la India, ¿sí? Y pensé que en este capítulo quería traerlo justamente para desmitificar esa infancia nuestra. Ya se va a meter con la cuchita este man, hermano. Los 4 oyentes que nos quedan se van a ir. Sí, seguramente ahora nos queden 2. No se meta con Sor Teresa de Calcuta. Mi mamá deja de escuchar este programa. Sí. Pero aquí vamos con un texto que nos muestra por qué esta figura mitológica finalmente pues se desdibujó para mí. Una crítica bastante potente del escritor argentino Martín Caparrós, ¿por qué detesto a la Madre Teresa de Calcuta? Lástima que vaya a desmitificar una figura de la India justamente en medio del invitado especial que tiene la Filbo, pero ahí vamos. Pregunta, ¿María Teresa de Calcuta era la India? ¿Pero ella se llamaba María Teresa al fin o No, qué? Sor Teresa. Este Se está- llama- Sor Teresa. Ella no se llama, ¿Cómo se ni llama? siquiera se llama Teresa. No, ya tiene otra vaina. Ya, tranquilo, mijo. Tranquilo, mijo, que ahí vamos. Déjeme leer. A ver, ¿cómo dice la vaina? Los iletrados. ¿Por qué detesto a la Madre Teresa de Calcuta? Martín Caparrós. Llegué al moritorio de la Madre Teresa de Calcuta, en Calcuta, sin mayores prejuicios, dispuesto a ver cómo era eso, pero algo me molestó. Primero fue, supongo, un cartel que decía «Hoy me voy al cielo», y al lado, en un pizarrón, las cifras del día: pacientes hombres 49, mujeres 41, ingresados 4, muertos 2. En el pizarrón no existía el rubro egresos. En el moritorio de la Madre Teresa, su primer emprendimiento, la base de todo su desarrollo posterior, no hay espacio para curaciones. La señorita Agnes Gonza Bojaiciu, también llamada Madre Teresa de Calcuta, consiguió en sus últimos 25 años una fama y un apoyo internacional extraordinarios. Le llovieron medallas, donaciones, premios, subvenciones, todo tipo de dinero para que ayudara a los pobres del mundo. La señorita Bojaiciu nunca hizo públicas las cuentas de su orden, pero se sabe, porque ella se jactó de eso muchas veces, que fundó con ese dinero alrededor de 500 conventos en 100 países, pero no fundó ni una sola clínica en Calcuta. Hay un par de ideas fuertes detrás de todo eso, sobre todo la idea de que la vida, ellos dirían esta vida, como si hubiera muchas, es un camino hacia otra mejor, más cerca del Señor. Si no fuera así, a nadie se le ocurriría dedicarse a que esa gente muriera mejor, y quizás en cambio pensarían en mejorar sus vidas. Y la idea de que el sufrimiento de los pobres es un don de Dios, hay algo muy bello en ver a los pobres aceptar su suerte, sufrirla como la pasión de Jesucristo. Dijo la Madre Teresa, el mundo gana con su sufrimiento. Por eso quizás la religiosa les pedía a los afectados por el famoso desastre ecológico de la fábrica Unión Carbide en el Bhopal indio que olvidaran y perdonaran en vez de reclamar indemnizaciones. Por eso quizás la religiosa fue a Haití en 1981 para recibir la Legión de Honor de manos de Baby Doc Duvalier, que le donó bastante plata, y explicar que el tirano amaba a los pobres y era adorado por ellos. Por eso quizás la religiosa fue a Tirana a poner una corona de flores en el monumento de Enver Hoxha, el líder estalinista del país más represivo y pobre de toda Europa. Pero quizás no fue por eso que salió a defender a Charles Keating. Keating era un buen amigo de los Reagan, que recibió a la religiosa más de una vez, y uno de los mayores estafadores de la historia financiera norteamericana, el fulano que se robó por medio de una serie de maniobras bancarias $252 millones a los pequeños ahorristas. Keating le había donado a la religiosa $1.250.000 y le solía prestar su avión privado.
Cuando lo juzgaron, la religiosa mandó una carta pidiendo la clemencia del tribunal para un hombre que ha hecho mucho por los pobres. Fue enternecedor, pero cuando el fiscal le pidió que devolviera la plata que Keating le había dado, robada de los pequeños ahorristas, la religiosa no se dignó a contestar nunca. El moritorio de Calcuta, la sala de los hombres, tiene 15 metros de largo por 10 de ancho. Las paredes están pintadas de blanco y hay carteles con rezos, vírgenes en los estantes, crucifijos y una foto de la señorita, también llamada Madre, con el Papa Wojtyla. Hagamos que la iglesia esté presente en el mundo de hoy, dice la leyenda. En la sala hay 2 tarimas de material con mosaicos baratos que ocupan los 2 lados largos. Sobre cada tarima, 15 catres. En el suelo, entre ambas, otros 20. Los catres tienen colchonetas celestes de plástico celeste y una almohada de tela azul oscura. No tienen sábanas. Sobre cada catre, un cuerpo flaco que espera a que llegue la muerte. El moritorio de la Madre Teresa está al lado del templo de Cali y sirve para morirse más tranquilo dentro de lo que cabe. La Madre Teresa lo fundó en 1951, cuando un comerciante musulmán le vendió el caserón por muy poco dinero porque la admiraba y dijo que tenía que devolverle a Dios un poco de lo que Dios le había dado. Desde entonces los voluntarios recogen en la calle moribundos y los traen a los catres celestes, los limpian y los disponen para una muerte arregladita. Los de las tarimas están un poco mejor y puede que alguno se salve, me dice Mike, un inglés de 30 con colita, tipo bastante friki, que se empeña en hablarme en un mal francés. Los de abajo son los que van a durar muy poco, cuanto más cerca de la puerta, es porque peor están. En la sala se oyen lamentos, pero tampoco tantos. Un chico, quizás sea un chico, quizás tenga 13 o 35, casi sin carne sobre los huesos y una bruta herida en la cabeza, grita «Babú, babú». Richard, grande como 2 roperos, rubio, media americana, maneras de cura párroco en Milwaukee, comprensivo pero severo, le da unos golpecitos en la espalda. Después le lleva un vaso de lata con agua a un viejo que está al lado de la puerta. El viejo está inmóvil y la cabeza le cuelga por detrás del catre. Richard se la acomoda y el viejo repta con esfuerzo para que le cuelgue otra vez. Este está muy mal. Entró ayer y lo llevamos al hospital, pero no lo aceptaron. ¿Por qué? Por dinero. ¿Los hospitales no son públicos? En los hospitales públicos te dan cama para dentro de 4 meses. No sirve para nada. Nosotros tenemos una cuota de camas en un hospital privado cristiano, pero ahora las tenemos todas ocupadas. Así que cuando fuimos nos dijeron que no. Acá no estamos en América. Acá hay gente que se muere porque no hay cómo atenderla. Richard me cuenta sobre uno que entró hace un mes con una fractura en una pierna. No lo pudieron atender y se murió de una infección. Y está dispuesto a seguir con más casos. Parece que acá no es tan raro que alguien se muera antes de los últimos esfuerzos. No podemos curarlos, no somos médicos. Tenemos un médico que viene 2 veces por semana, pero tampoco tenemos equipos ni ciertos remedios. Lo que hacemos es confortarlos, cuidarlos, darles afecto, ofrecerles que se mueran dignamente. Hay algo que me suena raro en todo esto. Richard le acaricia la cabeza al que insiste en colgarla. Más allá, Mike le sostiene la mano a uno con un vendaje que le atraviesa el pecho. Los acompañan. No tienen un idioma común, así que no pueden hablarse. O quizás no ganaría nada con hablarse. Richard va a buscar una sábana para tapar al viejo de cabeza colgante. Hace solo 35 grados y el viejo tiene frío. En Chicago, Richard estudia medicina, pero ahora dice que no sabe si va a poder volver a soportar aquello. Y dice que tampoco podría soportar esto todo el tiempo, pero que no soportaría ser doctor y no atender a estos tipos. A veces llega un punto en que soportar es muy difícil. Richard es un Clark Kent, buenazo, con mentón imponente y es muy católico, familia de irlandeses, y dice que Dios le va a decir qué hacer. O sea que no hay ninguna posibilidad de que lo atienda un médico. No. Y entonces se va a morir hoy o mañana. Richard lo dice como quien dice llueve o incluso quizás llueva. Debe ser difícil pronunciarlo así. La señorita Agnes Gonzalo Haisiu
también llamada Madre Teresa de Calcuta, nunca se privó de dar sus opiniones. En Irlanda, por ejemplo, en 1995, un referéndum sobre el divorcio encendía pasiones. Irlanda era el último país de Europa sin divorcio y los márgenes se anunciaban estrechos. Entonces la religiosa, que no tenía nada que ver con Irlanda, participó de la campaña pidiendo el voto en contra. Los divorcistas ganaron con el 50.3%. Pocos meses después, su nueva amiga, Lady Diana Spencer, se divorció y una periodista le preguntó qué opinaba. La señorita no tenía problemas. Está bien que ese matrimonio se haya terminado porque nadie era realmente feliz, dijo. La señorita sabía aprovechar el halo de santidad que la rodeaba. Los santos pueden decir lo que quieran, dónde y cuando quieran. Todo está justificado por el halo, y ella usaba esa bula para llevar adelante su campaña mayor, la lucha contra el aborto y la contracepción. Lo dijo muy claro en Estocolmo, 1979, mientras recibía el Premio Nobel de Paz. El aborto es la principal amenaza para la paz mundial, y para no dejar dudas, la contracepción y el aborto son moralmente equivalentes. En septiembre de 1996, el Congreso norteamericano le dio el título de ciudadana honoraria. Era la quinta persona en la historia que lo conseguía. 2 años antes había organizado en ese mismo recinto una plegaria nacional ante Clinton, Gore y compañía. Ese día su discurso fue belicoso. Los pobres pueden no tener nada para comer, pueden no tener una casa donde vivir, pero igual pueden ser grandes personas cuando son espiritualmente ricos. Y el aborto, que sigue muchas veces a la contracepción, lleva a la gente a ser espiritualmente pobre. Y esa es la peor pobreza, la más difícil de vencer, decía la religiosa, y cientos de congresistas, muchos de los cuales no estaban en contra de la contracepción y el aborto, la aplaudían embelesados. En su Calcuta, en la India, en muchos otros países, la superpoblación es causa principal del hambre y la miseria. Sus autoridades toman todo tipo de medidas para limitarla, pero por esto y muchas otras razones, es que odio a la Madre Teresa de Calcuta. Qué aberración. Fuerte porque este texto no lo conocía de Caparrós. Reitera algo de lo que yo he venido conociendo a través de algunos artículos de prensa, algunos documentales. Uno de ellos lo voy a referir ahora a continuación. Pero Lucas se siente como una mercader de la muerte, de la miseria, de la enfermedad, una mercader de la vida de los pobres en la India. Sí, señor, una defensora a ultranza del statu quo, de los ricos, de los poderosos. ¿Cómo es posible que esté en contra del aborto? ¿Cómo es posible que esté en contra de los anticonceptivos? ¿Sí? ¿Cómo es posible que, sabiendo ella todas las injusticias que cometían en esa época en la India, estas grandes empresas que le quitaban el dinero, pero además sometían a sus trabajadores a jornadas injustas? No importa. Este texto, que es maravilloso, está en El hambre, de Martín Caparrós, que es un texto absolutamente recomendable. Y pues imagínense, esta señora obtuvo el Premio Nobel de la Paz en el 79 y era una de esas faros espirituales de la humanidad entera. Claro, cuando está a favor del poder, cuando está a favor del poderoso, entonces el camino es muy sencillo. Y en la India, justamente en los moritorios, lo único que pretendía ella, porque pues eso lo sigue exponiendo a lo largo de gran parte de la obra El hambre, Martín Caparrós, era simplemente limpiar las calles para que los ricos y poderosos no vieran tantas personas muriéndose. Entonces los llevaba a un sitio exclusivamente a que se murieran, puntualmente dice él, para que murieran prolijitos y bonitos. Qué cosa tan asquerosa. Fíjese, Miguel, que el divorcio no se vale salvo que sea una amiga tuya y que sea de la realeza, ¿no? Claro. Que era un poco lo que hacía ahora Lucas sobre la relación y esta hipocresía que hay en la relación con el poder y con la gente que acompañaba a morir, entre comillas, ¿no? Es un gran ejemplo que la multinacional de la Iglesia Católica Vaticano Corp, o como se dice en algunos ámbitos, la industria de la fe. Total. Ellos, pues, primero que todo, pues son muy selectivos, ¿no? Los derechos son de unos pocos, ¿no? Y que lo que tenía ella ahí, sin duda alguna, era una morgue con muy buena publicidad. Claro. No más, ¿sí? Y me encanta también porque demuestran cómo todas estas figuras como de la iglesia y de todas las religiones en general,
nos muestran en la publicidad cómo lavan los pies en Semana Santa, pero el resto del año lavan la cara de dictadores y lavan dinero. Exacto. Andrés, y fíjese usted que pues justamente lo que dice Miguel es como termina Martín Caparrós. Quiero contarle que este es solo un fragmento de un texto un poco más largo, una crónica mucho más larga, que aparece en el maravilloso pero tristísimo libro El hambre, donde Caparrós nos dimensiona esta idea del hambre en varias partes del mundo. Este es solo un fragmento, pero él termina así. Una mujer que hoy idolatramos, que fue amiga de dictadores, lavadores de dinero, estafadores, ¿sí? Y personas que no respetaban los derechos mínimos de la población. Esa es la persona que hoy se ha convertido en una santa. Y me hace pensar en algo, y es que yo no sé, no tengo las cifras de cuál será la población católica existente en la India, pero yo creo que es minoritaria, pues con relación a las es otras católica religiones. de verdad, porque obviamente Exacto. que por el hambre o la Exacto. necesidad pues vaya y haga uso de allá de lo que se ofrece es otra cosa, exacto. pero que sea Entonces, creyente es diferente el tema, el obviamente. catolicismo allí llevado, digamos, a una extrema de aceptación, ¿no? De aceptación de la pobreza, de la marginalidad y de la muerte como algo natural en los seres humanos. Miguel, Es pero ¿tú horroroso. no crees que estamos poniendo triste a Dios al hablar así mal de una de sus siervas? Diosito Bueno, se por pone mi lado hay un triste. problema, es que soy ateo. Dios puede estar llorando en este momento al escucharnos hablar así. Yo creo que Dios se avergüenza de Miguel. Pues que se avergüence de, O de María- Agnes, de o de Teresa de Agnes. Calcuta por decir que viva la pobreza, que es lo que entre líneas termina diciendo, porque claro, ella se veía beneficiada entre mayor cantidad de pobres. Era la materia mayor prima de la cantidad vieja. dinero recibía, ¿no? Fíjese cómo esos textos con una cosa muy sencilla nos abre un universo de posibilidades. Hay una frase en ese texto más adelante, viejo Víctor, donde Caparrós dice, ¿y por qué no se le ocurrió solo por un instante que con tanto dinero que tenía, en lugar de poner un moritorio, podía poner un hospital y salvar hermano, la vida claro. de tantas esas personas? Pero es que esa no era la intención era otra absolutamente. Claro, ¿qué sería de las organizaciones, de las fundaciones sin África, sin la India? O sea, ¿para dónde se iría ese dinero? Pero hay algo más curioso que dice Caparrós en otro fragmento, donde dice, pero cuando la madre se enfermaba, iba a los mejores No, pues hospitales obvio, a la de Clínica Estados Mayo en Unidos, Estados o sea, Unidos, obviamente. Óiganme, ya no operaba. decía yo ahora que el texto de Caparrós ratifica una idea que yo he venido formando de este personaje de Teresa de Calcuta, y recordé un artículo que leí hace poco en la BBC y lo voy a inventar un poco con esto. Escuchen esto. All over this unhappy globe, there are heroic volunteers putting up a selfless battle on behalf of the wretched of the earth. But only one of these is considered to have invisible means of support, to be nothing less than a saint. What Estamos makes escuchando el tráiler de un documental que se llama Hell's Angel, el ángel del infierno. Lo hace un señor que se llama Christopher Hitchens y es un documental crítico sobre la madre Teresa de Calcuta. A lo Caparrós, el tipo se fue y la acompañó y hace un documental que es probablemente una de las piezas de audiovisuales pues más polémicas que ha habido, censurada, como imaginarán, por la Iglesia Católica, porque aquí pues desnuda en el sentido social a esta mujer que pues tiene unas cifras bastante interesantes, ¿no? Ella fundó la Congregación de Misioneras de la Caridad en el año 50, que al día de hoy tiene más de 4.000 monjas en todo el mundo, ¿no? Esta mujer ha creado hospicios, comedores, escuelas, albergues para leprosos y hogares para niños abandonados. El problema es esto de dónde viene la financiación para esto. Pero en el documental, Christopher Hitchens realmente habla de un poco de lo que hemos venido comentando acá. Él la describe como una fundamentalista religiosa, activista política de derecha, sermoneadora a la antigua y cómplice de los poderes seculares de este mundo. Es la descripción que le da a Christopher Hitchens de esta mujer que murió en el año 1997, que ahora pues es una santa y que recibió el Premio Nobel de la Paz. Y uno ya empieza a decir, oiga, el Premio Nobel de la Paz como que está hace años venido a menos un poco, ¿no?
Diosito con esa descripción se debe poner triste. Cristo está llorando al escucharnos hablar. Ese documental no le gusta a Dios. Bueno, aquí molestamos un poco con la idea de Dios y respetamos a las personas que les guste. Que les guste Chucho, ¿sí? Que crean y todo eso. Lo que sí creo es que, y en eso estaremos de acuerdo, es que la religión ha sido motora de guerras, no sé, de perdonar o de justificar a tiranos, y creo que es esa parte que nos gusta criticar un poco. Mijo, ya toca ir a leer, ¿no? Yo sé que este tema a ustedes los apasiona porque ustedes son unos ateos diabólicos, satánicos, pero ¿qué fue, mijo? Especialmente es como esa iglesia católica de esa época, ¿no? Recordemos esa figura, esa imagen de junto con el Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, que también, ¿no? Como que nos lo pusieron de la imagen del el viejito más buenachón del mundo, más buena gente, y luego uno descubre que pues protegió, por ejemplo, a pedófilos, ¿no? Sí, claro. Estuvo detrás de caídas de naciones, ¿no? Por ejemplo. O sea, este tipo era una especie de agente de la CIA, pero dominando en el Vaticano. Uh-huh. Mire, hay un pedacito del artículo que leo acá en la BBC. Hitchens, el autor, del director del documental, presentó Hell's Angels, un tono escéptico sobre la religiosa. En el año 2003, un médico residente en Londres llamado Arup Chatterjee publicó una durísima crítica a la monja tras haber realizado cerca de 100 entrevistas a personas relacionadas con su congregación. Atacó lo que calificó una falta de higiene horrible, reutilización de aguas hipodérmicas, por ejemplo, y al caótico mantenimiento de las instalaciones en sus centros. Ella, las personas que se refieren a ella, la hablan como una promotora del culto al sufrimiento, que es todo lo que dice Caparrós en el oficio de esta señora con los moritorios. Bueno, ahí la tienen. Si alguien queda con nosotros, gracias por seguir aquí con nosotros en los iletrados. Dichosos los que sufren porque ellos serán el reino de los cielos. Hágame no, el qué favor. Tristeza. Yo no sufro. Yo prefiero no sufrir. Yo prefiero ahí, ya que lo nombraba usted al principio, la frase de Caicedo de dichosos los imbéciles porque ellos es el reino de la tierra. Eso, soy de esos mismos. Bueno, vamos a continuar. Este es un episodio, recuerden ustedes, bonus track, en el que estamos haciendo un abrebocas y en el que intentamos que ustedes escuchen la Filbo a través de los iletrados. Y vamos a hacer algunas recomendaciones hoy por el lado de la India, por lo que veo, pero no sé con qué carajos va a salir el señor Miguel Castillo y Fuentes. ¿Qué va a leer para su audiencia, joven? Bueno, me voy de la India, me regreso a Colombia. Me racó con la vieja sí, carajo, Teresa. No quiero ir. Pero bueno, ahí realmente me confieso que no soy un gran lector de autores de la India. Hay una escritora que me gusta mucho que se llama Jhumpa Lahiri. Deepak Chopra, ¿dónde es? Australia. No, mentira, no tengo ni idea. Jhumpa Lahiri, qué buena escritora. No, Jhumpa Lahiri es tremenda escritora. No la traemos a leer en este instante porque los cuentos de ella son muy largos y no se pueden recortar, ¿no? Pero búsquenla. Es una autora que siempre van a encontrar en la Feria del Libro. Publicada usualmente en Salamandra, por ejemplo. Una editorial buena con muy editorial, buenos autores. Pero yo decidí, pues, seguirle la cuerda a esto que dice Víctor de estar en Cali, de citar a Andrés Caicedo, y me voy efectivamente a Cali con un escritor colombiano que va a estar en la Feria del Libro presentando un libro, y eso es lo que yo quiero hacer en estos bonus track. Voy a traer autores colombianos contemporáneos que van a estar en la Feria del Libro presentando un libro, una novedad literaria, ¿no? En el caso de lo que traigo es a José Zuleta Ortiz, escritor de la ciudad de Cali, muy conocido, un gran cuentista, también poeta y novelista. En el 2022 ganó el Premio Nacional de Obra o de Novela. No, bueno, ahorita se me escapa cuál es ese premio que ganó, pero es como uno de los premios de mayor reconocimiento en el país. Y decidí traer un cuento de hace unos años. Lo que voy a traer son textos antiguos de estos autores que pueden encontrar su novedad. Este es un cuento que se llama Se alquila pieza a persona sola. Los iletrados. Después de trabajar 17 años como cajero en Davivienda, a mi papá lo arreglaron. Le dieron una casa que le habían quitado a una señora que no pudo seguir pagando porque la echaron del trabajo.
Al principio estábamos muy alegres y había dinero para todo. Me encantaban los salvavidas de Charms. Eran unas rueditas de colores y sabores diferentes que venían empacadas en tubitos de papel de aluminio. Tenían cierta transparencia como de cristal y cuando uno las ponía en la boca era feliz. Jugaba con ellas metiendo mi lengua entre su hendidura circular o leyendo con la punta las letras del relieve, dejándolas desleírse en la saliva, mirando por los orificios como a través de unos binóculos. Antes de que a papá se le acabara la plata del arreglo, me regaló una caja con 12 tubitos de salvavidas y me dijo: oí que los van a sacar del mercado, saborea cada uno porque creo que son los últimos. Nadie se imagina cuánto cuidé aquel regalo. Por los días en que a papá se le acabó la plata, mi hermana me llamó para que le ayudara a hacer el cartel que iban a pegar en el vidrio. Cuando lo estábamos pintando pregunté: ¿por qué vamos a dormir los dos en tu cuarto? Para poder alquilar el tuyo y con eso pagar mi universidad, respondió. ¿Y quién va a venir a vivir a mi cuarto? Contestó que no sabía, pero que ojalá fuera un estudiante. Cuando llamaron a comer, llevamos el cartel para que lo vieran nuestros padres. A mamá le pareció que el cartel tenía muchos colores y que debía ser más serio. Papá no quiso mirarlo. Dijo que no quería meter a un extraño en la casa. No se trata de meter un extraño en la casa, se trata de que nuestra hija sea profesional, dijo ofuscada y se levantó de la mesa. Volvimos a hacer el cartel con un lápiz negro. Cuando terminamos, lo mostramos a mamá y ella nos indicó que lo pegáramos en la ventana de mi habitación que da a la calle. Al otro día tocó a la puerta una mujer con una niña de mi edad. Mamá las hizo seguir y habló con la señora. Al rato se fueron. Después oí que mamá le decía a mi hermana que había que volver a hacer el cartel, había que añadir a persona sola. Yo pensé que si esa niña vivía en mi cuarto podía jugar conmigo y así no me aburriría tanto. Pero mamá dijo que 2 personas más en la casa ni riesgos. Mostramos el nuevo cartel y papá dijo que él no quería saber nada de eso, que se lo lleváramos a mamá. A ella le pareció que estaba bien y volvimos a pegarlo en el vidrio de mi ventana. Al rato tocó una muchacha de tacones y minifalda con el pelo teñido de rojo. Mi mamá la atendió en la puerta y mi papá salió y se quedó mirándola. Era muy bonita, pero mamá le dijo que ya la había alquilado. Después comentó: ¿qué tal meter una mujer de esas a la casa? Por la noche, después de que papá salió a fumar al parque, tocaron a la puerta. Era un hombre como de 25 años, alto, que sonreía mucho. Mamá lo hizo seguir y se sentaron en la sala a conversar. Le ofreció café con tostados. Mi hermana se sentó con ellos. El hombre no paraba de hablar y de reír. Al rato llegó papá y mamá los presentó. Papá casi ni los saluda y siguió para el patio de atrás. El hombre pidió el número del teléfono y prometió que llamaría en 2 días. Cuando nos sentamos a comer, papá habló con mamá sobre el hombre. Dijo que no le gustaba y que prefería a la señora con la niña. ¿Cómo se le ocurre decir eso? ¿No es que van a gastar más agua y más de todo? Desde esa noche me tocó dormir en un colchón que sacaban de abajo de la cama de mi hermana y que volvían a esconder por la mañana. Mi ropa la guardaba mamá en su habitación y mis juguetes en un cajón grande en el patio, tapados con una teja para que no se mojaran. Un sábado sonó el teléfono. Primero contestó mi hermana y luego pasó mamá. Cuando colgó nos contó que Adolfo iba a alquilar mi pieza. ¿Cuál Adolfo?, preguntó papá. El joven que vino el otro día, respondió mi hermana. Adolfo se presentó la mañana siguiente. Habló con mamá y pagó 3 meses por adelantado. Mamá arrancó el cartel y lo arrojó a la basura. En el vidrio quedaron las 4 puntas del cartel atrapadas bajo la cinta pegante. El joven Adolfo, como le decía mamá, trajo una cama, un televisor, unas cajas y le dio muchos billetes a mamá. Con eso pagaron una parte de la matrícula de mi hermana. Estaban muy felices porque ya era universitaria. Papá jugaba billar todos los sábados. Tenía un taco al que le arreglaba la virola y el chasquillo durante la semana. Me sentaba con él en el patio, sacaba mis juguetes y jugaba a su lado. Estábamos aburridos porque desde que el joven Adolfo vivía en mi pieza, mi hermana y mi mamá se olvidaron de nosotros. ¿Y qué hace el inquilino?, preguntó papá una noche mientras comíamos. Es poeta y trabaja de vendedor en un almacén de electrodomésticos. Poeta y vendedor de electrodomésticos. ¿Y de dónde es? Creo que es de Medellín. No me gusta ni poquito. A ti nadie te gusta, dijo mamá y se fue a lavar los platos. A la mañana siguiente estaba poniéndome el uniforme en el corredor del patio cuando sentí el olor de la arepa asándose en la parrilla y escuché el ruido del anillo de mi madre sonar contra el palito del molinillo. A mí me gusta desayunar arepa con queso y ver estirar el queso desde mi boca hasta que se revienta. Terminé de arreglarme rápido y corrí a desayunar.
Mientras mamá servía el chocolate, pasó Adolfo, cogió la arepa de mi plato y dijo: doña Nena, le voy a robar esta arepita. Y se la llevó. Mamá no dijo nada. Tocó comer galletas de soda. El día de la madre, después de la cena que mi hermana y papá prepararon, llegó Adolfo y le dio a mamá un sobre grande. Es mi regalo, dijo. Mamá sacó del sobre una hoja de papel y leyó: antes que madre, mujer. Dejó de leer y Adolfo le dio un beso en la mejilla. Es un poema que escribí para usted, dijo. Papá se fue a fumar al patio. Mi hermana le pidió a mi mamá que lo leyera. Mamá dijo que después y fue a guardarlo. Otro día fui a hacer un mandado a la tienda y cuando pasé por el parque vi a Adolfo y a mi hermana. Él le cogía la mano y le hablaba al oído. Ella se reía y después, cuando venía de la tienda, vi que se besaban. Por la noche, cuando mi hermana pisó mi colchón para subirse a su cama, le pregunté que si era novia de Adolfo. Me dijo que sí, pero que no dijera nada, que era un secreto y que nadie podía saber. Me regaló un chocolate y dijo que teníamos un secreto de hermanos. Mamá le dijo a mi hermana que dejara de hablar tanto por teléfono, porque de pronto alguien quería llamar a Adolfo. Y a papá le dijo que no se demorara tanto en el baño, que a lo mejor el joven Adolfo lo necesitaba. A las vecinas les hablaba todo el día de lo querido que era el joven Adolfo. Yo iba a jugar fútbol los sábados a las canchas de los Álamos. Papá me dejaba y se marchaba con su taco a jugar billar. Esa tarde me lesioné y me sacaron. Yo quería seguir jugando, pero pusieron a otro. Antes de que se acabara el partido me fui para la casa. Cuando llegué no toqué. Me quedé viendo desde el antejardín las puntas del cartel atrapadas en el vidrio de mi cuarto. Sentí un ruido y miré por el espacio de la cortina. Vi que mamá, casi desnuda, saltaba sobre Adolfo como los jugadores cuando celebran un gol. Se reían y después no quise seguir mirando. La noche de las velitas entré a buscar ropa al cuarto de mis padres y mi hermana estaba esculcando en el armario de mamá. Cuando estábamos encendiendo las velas, llegó Adolfo y pusieron música. Adolfo la sacaba a bailar a las 2. Mi padre y yo estábamos elevando un globo cuando vimos que mamá y mi hermana peleaban. Se gritaron y mi hermana le dijo: puta mamá. Papá le pegó en la boca. Al otro día mi hermana se fue de la casa y por fin pude volver a dormir en una cama. No sabíamos dónde estaba mi hermanita, hasta que una noche llamó por teléfono y habló con papá. A la mañana siguiente papá empacó ropa y se fue a buscarla. Nunca regresó. Mamá se puso a llorar. Lloró muchos días. Después, sin decir nada, se fue de la casa. Ayer estuve buscando y no encuentro los 3 tubos de salvavidas Sharp que me quedaban. Adolfo ha cambiado de lugar todos los muebles y ahora duerme en la pieza que era de mis padres. Esta mañana me ordenó que hiciera un cartel para poner en el vidrio de mi cuarto. Quiere que diga: se alquila pieza a personas. ¡Qué buena vaina! ¡Qué crack ese Adolfo! Se quedó con el rancho el hombre. Hubieran arrendado el cuarto a la muchacha, ¿no? Sí, claro. Habría funcionado mucho. Uno escucha esto y uno dice, no, cosas que pasan en el barrio fino, ¿no? No me gusta que nos autorreferenciemos, pero hay unas vainas ahí en el tono, lo mismo de 3 hombres solos, el cuento que escribió Miguel, ¿no? En el cuento en el libro de las familias descompuestas, ¿no? Sí. Lo mismo, es una cosa ahí como de una mamá medio como que está ausente, como buscando otras formas, otro amor, otras vainas, y la familia intentando. Por ejemplo, el papá va y juega billar y el chino va y juega fútbol, y es el chino además en el que como elemento común es el que está contando la historia, ¿no? No, y es que José Zuleta, acá pues también lo traigo como por un aprecio personal, porque en Bucaramanga él fue como uno de esos escritores que fue muchas veces a Bucaramanga a darnos talleres de escritura, ¿no? Y claro, conozco este libro pues por esos viajes que él hacía a Bucaramanga y disfrutábamos mucho de este cuento y ahí está efectivamente parte de la influencia para escribir ese cuento. Me encanta la inocencia del narrador, que obviamente es el niño, ¿cierto? Cuando la mamá saltando... Cuando la mamá está celebrando el gol, como los que celebran los goles. Claro, esas son las descripciones que hacen los niños cuando Saltando se enfrentan por mar, primera vez a realidades que desconocen, y siempre su descripción limita entre lo poético, lo fantástico y lo risible, como en el caso del cuento. Me fascina y recaigo en lo que usted dice, a riesgo de ser autorreferencial. Me acuerdo mucho de todo
todo mi periplo como inquilino. Eso era una cosa de... Usted era el Adolfo de la vaina, ¿no? Yo era de que no, pero yo era niño. No. Ahora entiendo por qué tiene casa en Popayán. Pero yo era niño y yo era el que vivía eso, en una pieza y tenían que estar todos ahí juntos porque la plata no alcanzaba para más, entonces era vivir en piezas. Yo, por ejemplo, que crecí en una casa, digamos una casa de barrio, mi mamá ha arrendado un apartamento que hay y la gente que ha pasado por ahí, hermano, las historias que uno podría escribir, claro, alguien las escribe, que es lo maravilloso. Pero sí, es nuevamente las cosas que pasan en el barrio, porque quienes venimos del barrio sabemos que es muy común eso de compartir la vida con un extraño al que uno le alquila una... Uno siempre pensaba, hoy tienen hijos para jugar con ellos, tal cual en el cuento, viejo Víctor. No, a mí este cuento me sirve, y ahí vuelvo y caigo en la autorreferencia para alabarme a mí mismo por mi sagacidad. A ver, wow, esto sí es el máximo, el paroxismo de la autorreferenciación. Con toda la humildad puedo decir, cuando estaba estudiando en España, alquilamos un cuarto. Y entonces, claro, estábamos muy cerca de la universidad y la primera que llegó a ver el cuarto era una cubana, 1.70, cabello largo, piel divina. Cristo Redentor. Luego llegó un francés musculoso. Feo, horrible, sí, feo. Sí, sí, poco pero guapo. el problema es que olía como el orto. Olía tremendamente mal. Cuando en la noche me preguntan... O sea, olía a Europa. Cuando mi esposa, un saludo para ella, Wow, me dice, bueno, ¿y quién te pareció? Obviamente mi respuesta era clara, el francés. El francés. Traicionándose a sí mismo, pero tenía que... Pero bien. El francés, Por y supuesto, efectivamente vivió te evitaste con nosotros, una vida de dolor. Muy vivió bien. con nosotros allí un muy buen tiempo. Entonces, este es un cuento que me lleva a, pues, gracias Zuleta, pero ese es un conocimiento que ya lo tenía. Hemos hecho, Miguel, aquí una colección de textos en esta temporada. En parte los ha traído usted. De estas narraciones muy como desde lo cotidiano, muy desde el barrio, muy desde las historias familiares. No son estas historias pues con unas pretensiones o espirituales o políticas o económicas o nada de eso. Son cosas muy aterrizadas, muy con el balón al piso, diríamos a los que nos gusta el fútbol. Esas historias están muy chéveres porque además tienen esa nota de, por ejemplo, el anillo de la mamá cuando, hermano, eso es un sonido de mi casa, hermano. Es un sonido de mi casa. Cuando la mamá le hace así el molinillo. El molinillo del chocolate, el anillo suena, hace y uno sabe que están haciendo chocolate gracias a ese sonido. Ese tipo de elementos narrativos conectan de una forma deliciosa, hermano. Pero, y mire que a mí justamente fue eso algo que me llama particularmente la atención. A mí me recordó un momento del texto, la película de Lolita. No el libro, la película de Lolita de Stanley Kubrick. La llegada del tipo guapo, la hija, esto, la serie de cosas que se dan allí. Pero también me vinculó un poco con la cotidianidad de las familias, ¿no? El papá saliendo disgustado a fumar, la mamá, no, es que es poeta. O sea, Poeta que vende electrodomésticos. es una ¿no? cosa increíble. Bueno, es que soy fan de lo cotidiano, ¿no? De esta literatura que parece que fuera de cualquier cosa, donde efectivamente lo más importante son los detalles. Por ejemplo, eso que acabas de decir, Andrés, del anillo, ¿no? El chiste del poeta, o sea, eso de que preciso tiene, eso de antes que madre, mujer. ¡Ay, Dios! Doña Nena, me le llevo la arepita. El detalle de las cintas. Saludos ¿no? a Carreño. Queda... El detalle de las cintas, ¿no? Todo eso es... sí, como esos detallitos demuestran que es un cuento, un texto escrito con mucho juicio. Color local. Sí, con mucho color local, mucho humor, ¿no? Que es muy difícil, para mí me parece que es muy difícil el humor, con mucho cuidado. Bueno, hoy aquí oficiando para ustedes de catálogo un poco, sí, sobre todo ser a ustedes el recurso sonoro de la Feria Internacional del Libro de Bogotá para que ustedes se vayan aproximando a la oferta que tiene la feria este año. La India, sí, comenzamos hablando de un texto que leyó Luis Carlos, escuchamos una canción tradicional de la música de la India, pero me gustaría compartir con ustedes un poco lo que está pasando en este momento en esa industria musical.
pedacito de esto. Esto es moderno, entonces no lo puedo dejar mucho porque Spotify nos regaña. Pero así suena el cantante más popular de la India en este momento. Abna Bana Le se llama la canción. Escuchen esto. तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे कि यारे जो भी तूने कैसे किया रे जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे समझ के भी ना समझ मैं सकूं सवेरों का मेरे तू सूरज लागे Es el artista más escuchado en este momento en Spotify. Sus canciones rondan los 300 y 400 millones de reproducciones. Se llama Arjit Singh. Lo conocen en su país como la voz de una generación. Es el artista más escuchado de la India en este momento y ha llegado a superar en escuchas, en plataformas digitales, a Taylor Swift, por ejemplo, en Spotify. Es una absoluta locura. ¿Dónde está lo que me parece más interesante de este fenómeno? Que como lo dijo seguramente Vix al comienzo, Bollywood está muriendo. Y la prueba de eso, o una de esas pruebas, es que gran parte de la música contemporánea de la India viene de Bollywood, porque gran parte de la música se hace para las películas de Bollywood, que luego se convierten en hits ya independientes y esos artistas se vuelven estrellas de talla internacional. Ahora no, ahora está en auge lo que se conoce como el iPop, como el pop de la India, ¿no? Que tiene influencias del hip hop, por supuesto del pop del pop occidental, que ustedes pues ya detectan aquí en este sonido. Abna Bane Le significa, Luca, hazme tuyo. Así suena. Así suena la India en este momento, muñeco. Usted ya sabe cómo es la cosa allá. Sí, y todo tiene que ver con cambios, ¿no? Justamente el comentario de al menos la finalización de una era en Bollywood tiene que ver con que se han puesto en sincronía más con el cine norteamericano, es decir, esas exageraciones, esa extravagancia, lo cutre que creo que era una de las marcas insignes de Bollywood están desapareciendo, digamos que ahora están entrando más en la onda comercial en el sentido norteamericano, y esto ha generado algunas personas que hablan de la muerte de Bollywood, pero lo que hay es una transformación. Que nos guste o no, bueno, eso ya lo dirá la historia, pero están esos cambios. Mijo, me quedan 20 segundos. No, pues ahora que Víctor habla de esto del cine de Bollywood yéndose a Estados Unidos, pues les tengo un recomendado que es un remake de el cine gringo hecho en la India. La película se llama Lal Singh Chaddha, que es el remake de Forrest Gump. No, vea usted. No dice corre Forrest, sino corre Lin, corre lo que sea que hayas dicho. Bueno, nos vamos. Hora de hacer el resumen de lo que ha ocurrido en este episodio. Este es un bonus track. Lo metimos ahí en la temporada de charlas de borrachos que estamos disfrutando, pero la idea es que ustedes escuchen la Filbo a través de los iletrados, y por eso vamos a hacer algunos episodios a modo de valor agregado, llaman en la industria corporativa. Eso es un bonus track, como dicen en los discos, para que usted pueda disfrutar también de esos autores. Luis Carlos, ¿y usted qué leyó para su gente el día de hoy? Bueno, yo leí el cuento clásico El Brahman Haricharman, del conjunto de relatos denominado Océano de las Narraciones. Muy bien. Víctor Manuel. Les compartí el texto del libro El hambre del argentino Martín Caparrós, ¿Por qué detesto a la Madre Teresa de Calcuta? Y por ahí, por ese lado, estuvimos recomendando un documental que se llama Hell's Angel de Christopher Hitchens, que es el director de este documental crítico sobre la obra de la Madre Teresa de Calcuta, para que también lo pongan ahí en su lista. Miguel, ¿y usted?
Yo me leí el cuento Se alquila pieza a persona sola, que encontrarán en el libro Todos somos amigos de lo ajeno, de José Zuleta Ortiz, autor de Cali, que van a encontrar en la Feria del Libro. ¿Les gustó este episodio? Déjenos los comentarios en YouTube, en Spotify, vayan a Los Iletrados Podcast, esa es nuestra cuenta de Instagram, y por favor síganos escuchando. Vendrá otro episodio, haremos un par más seguramente del catálogo que queremos compartir con ustedes, literario, bibliográfico, de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Nos vemos en la feria. Somos Los Iletrados, gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas. Chao pues. Pronto, un nuevo episodio de Los Iletrados. Gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas.